hablar sobre datos anecdóticos y sobre las cosas que hemos ido aprendiendo, no solo con la epidemia de COVID, que me imagino ya todos estamos cansados de oír, sino también tratar de mostrar algunos ejemplos de cómo en la historia siempre la humanidad seguimos cometiendo los mismos errores. No tengo ningún conflicto de intereses, excepto el libro COVID-19, Lecciones Aprendidas, que lo presentamos durante hace un año. Y bueno, todos estamos de acuerdo que durante la epidemia de COVID-19 todos estábamos básicamente al principio en una batalla entre la vida y la muerte. De manera que fuimos viendo durante la epidemia de COVID. Uno, vimos que COVID-19 al inicio de la pandemia lo podíamos decir que era un serial killer. Estábamos viendo una enfermedad bastante compleja, no estábamos acostumbrados a verlo, de manera que por otro lado también estábamos observando que el comportamiento del patrón de insuficiencia respiratoria no era el mismo, tenía patrones distintos a los que no estábamos nosotros en nuestras diferentes unidades acostumbrados a ver. Por otro lado, también estábamos viendo un tipo de neumonía atípica de lo mismo, un comportamiento distinto, con un patrón muy diferente, igual que estábamos aprendiendo el comportamiento. Y por otro lado, también comenzamos a ver cosas distintas, comenzamos a ver que también podía haber pacientes que tenían fenómenos tromboembólicos de una manera distinta, que se comportaban diferente. Y por otro lado también, al final, durante el periodo de recuperación, y muchos de ustedes no me dejarán mentir, aún seguimos observando pacientes con un grado importante de fibrosis pulmonar, con una alta dependencia de oxígeno y lo que llamamos el post-COVID o long COVID. De manera que estábamos realmente a un principio enfrentando algo distinto, algo que por suerte pudimos ir aprendiendo durante el camino y que hoy por hoy pues tenemos más elementos con los cuales podemos tratar, y por otro lado que hoy por hoy podemos estar ya acá una vez más de cara a cara en este tipo de reuniones que no era lo mismo hace un par de años. De manera que hemos definitivamente avanzado y seguimos avanzando. De manera que es un tiempo para reflexionar sobre muchos aspectos de la pandemia. Una de las cosas importantes que la pandemia trajo es que nos sacó la creatividad. Como pueden ver acá, unos cascos o unos sistemas de protección hechos de botes plásticos en estos niños en China que están tratando de salir para buscar o ir a lugares un poco más seguros, la familia tratando de protegerlos. Pero por otro lado también tenemos que aprender de las epidemias que nos antecedieron y cómo y qué pasó, es decir, qué hay en común en todas estos eventos que nos antecedieron. Por supuesto, tenemos que entender que a pesar de que los virus, y como todos sabemos, juegan un papel muy importante y que son definitivamente una amenaza, por otro lado también juegan un papel importante en la evolución celular, ¿no? De manera que así como son de malos, también juegan un papel importante dentro de la evolución. Entonces vamos a ir revisando rápidamente, no vamos a tomar mucho tiempo, pero son algunas imágenes de la historia de las pandemias y cómo igual de alguna manera tienen mucho que ver con esto. Entonces comenzamos acá, vamos a mencionar la plaga de Atenas, vamos a mencionar acá la plaga de Justiniano y por otro lado también la plaga de Antonín. Cada una de ellas tiene una característica muy importante que comenzaron con la exportación y traer productos de otros lugares y que eso permitió traer los diferentes agentes causales en ese momento. Por otro lado, tiene una característica muy importante que estas plagas también comenzaron o fueron el punto de partida del declive de cada uno de estos imperios, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, en la epidemia de Atenas, Pericles, que hizo una enorme descripción
de la condición y que probablemente pudo haber sido ébola, pudo haber sido fiebre tifoidea, no sabemos. La descripción de síntomas está ahí. En la plaga de Atenas vemos la participación de Galeno haciendo también la descripción del cuadro clínico. Y en la plaga de Justiniano, pues aparte de que mostró el declive del reino, por otro lado también fue una de las tres, el inicio de las tres grandes plagas que afectaron a la humanidad. Pero bueno, ya moviéndonos a nuestra región, entonces vemos acá la plaga en México, en donde vemos en la plaga de Cocolitzli, que vimos que la gente o los conquistadores trajeron gérmenes a los cuales en ese momento no estaba la población acostumbrada a ver. De manera que entonces comenzamos a ver un cuadro febril con algunas características hemorrágicas y que causó la muerte de una gran parte de los pobladores locales en su momento. Ya a posteriori, recientemente, sabemos que esto fueron casos de fiebre tifoidea por estudios de ADN y los pobladores en ese momento no estaban acostumbrados a este tipo de gérmenes. Tenemos, por otro lado, también la fiebre amarilla en Filadelfia, que fue una plaga bastante importante, en donde incluso pues fue hasta después que pudo establecerse que fue esto, igual a través de la importación y la venida de gentes que no, y de pobladores que no eran del lugar y que venían de otros países cruzando fronteras, ¿no? Y posiblemente la plaga de Marsella es algo muy interesante, porque como sabemos, igual lo mismo con el intercambio económico y el intercambio de textiles. Entonces tenemos acá el barco, el San Antonín, que está tratando de atracar en la playa de Marsella. Se sabía ya que había alguna contaminación, no le permiten atracar, lo mantiene 1 o 2 días en cuarentena. Pero bueno, lo que es común en nuestros lugares es la corrupción. El dueño del barco es amigo del alcalde del lugar y entonces luego de una negociación le permiten que el barco atraque, y una vez ya se comenzó a hacer el desembarque, entonces ahí están ya las ratas y todos los agentes causales de la plaga, lo que llevó a esto. Posteriormente se dan cuenta, el barco se lo llevan, lo queman fuera del mar, pero ya había tenido los efectos importantes. Igual, cosas en común, el intercambio, la corrupción, cosas que aparentemente no terminan por cambiar, ¿no? Y por supuesto, todos en algún momento vivimos la última, en algún momento la epidemia de cólera, probablemente los más jóvenes no, pero algunos de nosotros todavía tuvimos la oportunidad de ver el último brote epidémico de cólera. Esto acá igual es uno de los más importantes, el tercer brote, igual todos en común, ¿no? Cuestiones de higiene, cuestiones de falta de salubridad en muchos de los lugares, en fin, cuestiones que al parecer uno no, en pleno siglo XXI uno no pensaría que existen esas cosas, pero aún por supuesto existen. De manera que entonces, como comenzamos viendo, vamos a ir viendo algunas fotos que definieron o que definen de alguna manera todos los efectos de la pandemia. Entonces vemos acá, al principio de la pandemia, un paciente de edad, y vemos por supuesto la mesa en donde es un paciente que está polimedicado y el equipo tratando de salvarle la vida, ¿no? Y tenemos que mencionar siempre la Black Death, porque obviamente de alguna forma también define cuando estamos estudiando y tratando de entender las pandemias, todo lo que sucedió. Por supuesto, la historia, y como ven, hay muertos por las calles, cosas que pudimos ver al principio de la epidemia de COVID-19, que no nos hacen, que son cosas en común que uno esperaría. Bueno, de pronto estamos un poco más preparados, pero parece que no, que aún tenemos muchas cosas que aprender. Acá vemos un reportero que decide ir a acompañar a todo el equipo médico de emergencia y ir a las diferentes áreas donde hay enfermos en Italia. Y acá, pues como bien al principio de la pandemia, pues no había, si alguien moría había que enterrarlo en las primeras 24 horas y lo único que podía atender el funeral no eran más que 1 o 2 personas.
Y, por supuesto, las imágenes clásicas de nuestras unidades de terapia intensiva siendo abarrotadas con diferentes pacientes y carente de diferentes tipos de equipos. Esto es más o menos una descripción de cómo comenzó la fiebre negra, y vemos acá todo durante la peste, todos los diferentes síntomas, los síntomas de flu, las diferentes áreas de lesiones de la piel, vómitos, choque séptico, fallo respiratorio y muerte, y entonces cómo comenzó la distribución en Europa. Acá una vez más vemos que la plaga en ese momento afectó un 40 a 50% de la población de Europa. Y una vez más acá, durante la plaga, los entierros tenían que hacerse durante la noche para evitar las conglomeraciones en los cementerios. Una vez más acá, en la morgue, 2 personas tratando de identificar a su familiar que murió por COVID-19. Y bueno, conforme la peste iba avanzando en Europa, uno de los lugares más afectados fue Italia, y uno de los lugares que son probablemente más pintorescos es Venecia, y entonces sabía que Venecia tenía las características importantes para que esto se saliera de control, de manera que entonces se trató de hacer que fue el primer centro de cuarentena en la isla de Lazareto. Por supuesto que si me decían, hey Jorge, te vas a tener que ir a la isla de Lazareto, había mucha posibilidad que ya no regresara, ¿no? Así que como que no todo el mundo se quería ir a la isla, pero bueno, era lo que tocaba al que le tocaba, ¿no? Y pues, como siempre, está la creencia religiosa que todos estos aspectos de epidemia y todo son un castigo divino, y entonces acá durante la peste, la gente religiosa haciéndose a una autoflagelación con la intención de que pronto serían inmunes y que no les afectaría la peste, ¿no? Imágenes igual, como hemos visto, las fotos históricas con fotos de nuestra pandemia para ver que realmente no hay, como que no, las cosas a pesar de todo no han cambiado, ¿no? Seguimos viendo en diferentes épocas, pero las mismas fotos dramáticas de fosas comunes y múltiples personas muriendo, ¿no? Y una de las cosas importantes que aprendimos era que teníamos que protegernos, lo sabíamos, pero igual tuvimos que hacerlo un poco más durante la epidemia. Hoy por hoy pues sabemos que es un poco menos, pero igual acá la foto histórica de los médicos durante la peste, y acá la foto de nuestras unidades COVID durante el COVID, acá con mi equipo, ¿no? Y bueno, pues sabemos que ya la característica del traje, de la ropa de las personas de la época tenía un significado especial. El sombrero significaba que era médico, el pico pues sabíamos que tenían diferentes tipos de esencias y elementos aromáticos para evitar la transmisión. Se usaba acá el bastón para tratar de tocar a las víctimas, el monedero, los libros y todos los diferentes elementos que constituyen al médico de la época. Acá, por supuesto, vemos el que tiene el sombrero es el médico y el otro pues no es un médico, ¿no? Y bueno, acá lo mismo, el tipo de vestimenta. Y acá un poco quizás lo que de pronto todos vimos al principio de la pandemia, tratando de identificar y tratando de entender un poco qué pasaba, tratando de usar múltiples tratamientos, algunos a un principio, pues obviamente a todos los que estuvimos la posibilidad de estar en contacto directo y viendo este tipo de pacientes, enfrentando la frustración porque no encontrábamos lo necesario. Y lo mismo acá, ¿no? Ven todos los diferentes elementos que se usaron, la desanguinación, usando diferentes otros tipos de hierbas y diferentes elementos para tratar de ayudar a los pacientes con la peste. Igual acá hay en la farmacia de la época, todos los elementos para tratar de hacer algún tipo de tratamiento para ese grupo de pacientes. Igual lo mismo, ¿no? El uso de cloro y todas las cosas que en su momento fueron causa de broma, ¿no?
En fin, pues igual tenemos que hablar un poco también de la influenza española y una vez más, algunas de las fotos que nos definen tratando esta mamá de poder salir a la calle, pero igual tratando de fabricarse un sistema de protección que le permitiera poder ir a la calle y tratar de no exponer en gran forma a su hijo y protegerlo, ¿no? Entonces acá vemos lo mismo durante la influenza, vemos acá la influenza española, vemos todos los hospitales que se hicieron específicamente para el manejo de la epidemia en su época, el uso de las mascarillas y eso es, en fin, nada distinto de lo que pudimos enfrentar durante COVID-19. Acá vemos estas imágenes en Brasil y como ven acá, los cementerios comunes y acá la discusión del personal de salud, porque en ese momento se terminó en esa área particular de Brasil, se habían quedado completamente sin oxígeno. Y los diferentes sistemas que fuimos usando, el prono en la casa y otras cosas que nos permitieron poder ayudar a nuestros pacientes. Acá un poco las estadísticas del flu español y la cantidad de muerte que ocasionó en la época. Y bueno, igual fotos de la pandemia, porque al igual que nosotros en este lado del mundo, también en la India estaban tratando de encontrar sistemas y maneras de protección para poder ayudar. Igual, como todos sabemos, durante la segunda ola de COVID-19, que fue posiblemente la que más afectó, carencia de oxígeno, y posiblemente también una de las más importantes brotes de mucormicosis debido a las características particulares de terreno, de agua y todo en la India, ¿no? Y pues todos pensamos, bueno, esto el grupo antivacunas es algo nuevo, es algo distinto. Pues vemos que no, que siempre durante la época y durante los años siempre han existido los grupos que están en contra y a favor. Eso no va a cambiar. Y entonces acá vemos, por ejemplo, durante smallpox, lo mismo, las mismas características. Óyeme, si te pones la vacuna, pues te va a crecer la nariz de ese tamaño, te va a salir cola. Todo lo que vimos, lo que vivimos ahora, y que ya había pasado en aquel momento, igual la historia se vuelve a repetir. Y bueno, llegamos a la parte importante, COVID-19. Estamos ahí, ven acá la región de Wuhan y todas las descripciones que sabemos de cómo comenzó el virus, que si existió manipulación o no, en fin, ya más que de pronto en unos cuantos años sabremos con exactitud lo que realmente pasó. Hoy por hoy sabemos que no fue una cosa, que vamos con la teoría que fue a través de transmisión de los murciélagos, ¿no? Entonces acá, pues los efectos globales de COVID-19. Todos sabemos el impacto que tuvo a todo nivel en los diferentes grupos de población, cómo tuvimos que improvisar, tuvimos que comenzar a saber que podíamos trabajar desde la casa, el tener a los niños educándose, recibiendo su educación desde la casa y tratar de encontrar una y mil formas para poder continuar con nuestra vida económicamente activa de alguna manera. Pero igual, pues todos de alguna manera nos vimos impactados en todos los aspectos de nuestra vida psicológica, económica, de interacción debido a COVID-19. Pero igual también nos permitió, por otro lado, conocer nuevas gentes, encontrarnos con gente que no conocíamos durante el por las conversaciones en FaceTime. Tuve el honor de encontrarme con gente muy linda que hoy por hoy no podemos encontrar. La doctora Diana Rodríguez, estuvimos mucho tiempo en Zoom y hoy por primera vez nos podemos tocar mano a mano, pero físicamente, ¿no? Pero estuvimos ahí con muchos de ustedes durante las pláticas de COVID-19, que muchos de ustedes nos colaboraron o que colaboramos en todo. Creo que una de las cosas más importantes fue que salió también lo mejor de nosotros, que era la posibilidad de poder colaborar, poder ayudarnos, poder decir, oye, me necesito esto, aquí te va. En fin, creo que
si algo podemos decir es que la hermandad, la amistad y la fuerza de colegas pesó más, y hoy por hoy eso es lo que nos permite estar acá todos juntos, disfrutando de la bella amistad. Y bueno, en algunos lugares pues vimos esas imágenes porque todos estábamos en cuarentena, y entonces estos cabritas aprovecharon la oportunidad para ir a la ciudad. Y cuando ya las cosas comenzaron a cambiar, pues entonces había que tener algún poco de libertad, y teníamos acá en Toronto imágenes de que ya podíamos hacer yoga y pues crear este tipo de cobertura que nos permitía mantener no solo la distancia social, sino que también de alguna manera evitar que pudiéramos ser contaminados por COVID. Acá un paciente en España, por primera vez saliendo de nuestras unidades de la unidad de cuidado intensivo y pudiendo ver el mar y teniendo un contacto con el aire, ¿no? Y bueno, también había que graduarse, ¿no? Los muchachos tenían que graduarse, y entonces acá en Japón están los robots con los niños en sus casas durante una ceremonia de graduación en la escuela, ¿no? En fin, salió lo mejor de todo mundo, lo mejor de nosotros, de creatividad y todo. También algunas cosas malas, pero eso no es el motivo de esta plática, ¿no? Acá lo bueno, de Dominican Republic. Y entonces acá este niño, pues había que protegerlo, ¿no? En un hospital en Malasia, había que ponerle su protección facial para que no se contaminara. De manera que lo que nos queda es, ¿será que estamos preparados para la siguiente plaga? Pues hay mucho todavía que aprender. Pero mientras tanto, hoy por hoy, gracias Dominican Republic porque nos tienen acá todos juntos. Ojalá que sigan disfrutando. Buen provecho, y los invito al Congreso Mundial en Estambul.